un estudio con el mismo pasaje bíblico que estamos llevando, pues, y esto está en el libro de Mateo 18, capítulo 18, versículo del 15 al 20. Pero antes que nada, yo quiero hacer una introducción en el libro de Zacarías 7:9. En el libro de Zacarías 7:9 dice: así dice el Señor Todopoderoso, practiquen la justicia y sean verdaderamente justos, que haya bondad y compasión entre ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú vas a hablar en esta noche a tu pueblo, Padre. Sé tú poniendo palabras en mi boca, Padre, y abriendo el entendimiento y los oídos de mis hermanos atentos a tu palabra, Señor, para que su palabra penetre en lo más profundo de su corazón y en su ser y puedan ponerla en práctica, mi Dios amado. Sé tú glorificándote en esta noche, Señor amado, como todo siempre que lo haces, Padre, cuando venimos a alabar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hemos comenzado con un texto en el libro de Zacarías 7:9, en el cual el Señor dice por medio de Zacarías el profeta que se practique la justicia y que seamos verdaderamente justos, pero siempre y cuando que haya bondad y compasión entre cada uno de nosotros. El tema que nosotros vamos a leer está en Mateo 18, 15, 20. Si alguien me puede ayudar, bienvenido sea. Si no me dicen y yo le doy lectura, no hay ningún problema. Alguien que diga amén. Amén. Pero para que lo lean. Bueno, vamos a darle entonces lectura. ¿Cómo perdonar al hermano? Dice el pasaje bíblico en el versículo 15, capítulo 18 de Mateo. Dice: si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hacen caso a la iglesia, entonces debes de tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Les digo la verdad. Si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en los cielos se lo dará, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y hasta ahí llevábamos el estudio el día lunes. Es agradable ver hoy, miércoles, el día de enseñanza, que hay gente que viene. Pero ¿qué pasa con los días lunes que no vienen? Bueno, cada cual tendrá su porqué y Dios lo sabe. Pero sería bueno que vinieran los días lunes porque los temas son muy interesantes. Estamos hablando de un tema de qué podemos hacer cuando un hermano peca contra nosotros. Y es sabido que a nadie le gusta que un hermano venga y cometa algún acto deshonroso hacia nosotros. ¿Cómo podemos tratar ese tema? El libro de Mateo nos deja claro que vayamos y hablemos con él a solas. ¿Puede por favor alguien pasarme el pizarrón? Vamos a interactuar un poco con lo que hemos estudiado el día lunes. La verdad, no lo quisiera hacer, pero vamos a hacerlo. Hay que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. No, tráelo así.
Bien, el tema es muy interesante y nos ayuda a entender muchas cosas como tal. Primero que nada, seguimos en esta serie que se llama La intención del corazón, y es lo que vamos a ver también aquí en la pizarra como tal. Primero que nada, se nos habla de un hermano que peca contra nosotros. Y pues se nos estuvo enseñando que el pecado, ¿sí se escucha? Sí, demasiado bien. El pecado como tal, en el griego, hamartía, significa fallo a la meta, no dar en el blanco. ¿Por qué diría fallo a la meta y no dar en el blanco? Pues se nos enseñó en ese día, bajo un dibujo de un tiro al blanco, en el cual muchas personas ensayan día a día, momento a momento, hasta dar en ese punto tan pequeño. Y ciertamente que cuando uno lo logra hacer, pues se siente agradado, se siente gozoso de aquello. Entonces, cuando tú te sales de este punto, como lo exponía el día lunes, tú no estás dando a la meta. ¿Y la meta cuál es? Lo que Dios estableció, lo que Dios puso como tal. Hasta que tú llegues a este punto como tal, seguirás dando una proximidad a lo que Dios quiere, mas no a lo que Dios específicamente demanda, que es su voluntad. En este caso, como dice ahí abajo, Rapson, el deseo de disfrutar el gozo, el regalo de la salvación, ¿verdad? Entonces, tenemos también lo que es reprender. La palabra reprende hace referencia a mostrar el error que haya hecho uno u otro hermano para restaurarlo. Tenemos el significado en escuchar, Jacobo, escuchar con entendimiento, ¿verdad? Y son cosas de las que estamos estudiando los días lunes y me gustaría que ustedes vengan porque los temas son muy interesantes. Pero yo, inclinándome un poco a la lectura nuevamente, dice: si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue su mal que hizo. Si te hace caso, pues habrá recuperado a tu hermano, como ya lo leímos. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6:1, nos dice lo siguiente: por hecho, nosotros siempre tenemos que, cuando venimos a hablar con un hermano que ha cometido algún acto atroz, algo desagradable, muchas veces venimos con palos y piedras. Y es la realidad. Quizás en una inmadurez tiempo atrás yo lo he hecho. ¿Cuántos más dicen amén? Amén. Nadie. Sí, Bueno, y miren lo que el libro de Gálatas nos dice el apóstol Pablo: hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Pero también nos dice: ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, dice Pablo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Qué linda que es la palabra cuando nos enseña y nos exhorta a hacer las cosas de una manera en la cual nosotros no hemos estado habitualmente acostumbrados a hacerlo. Como les dije, siempre hemos visto si algún hermano ha cometido alguna injusticia contra nosotros o ha estado haciendo un acto deshonroso, hemos venido muchas veces con palos y piedras. Al decir palos y piedras, hemos venido directamente a decirle: tú estás haciendo esto y por ende te vas a ir al infierno. ¡Wow! Suena bonito, suena verdadero, suena real, pero suena también matador. Hay personas que se han apartado por este tipo de palabras, ¿sí? Sí, se han apartado, pero Pablo nos enseña aquí que debemos de hacerlo de una manera amorosa. Y por eso es que en el libro de Mateo nos dice que si un hermano comete contra ti algún pecado,
ve y hables a solas con él. Ciertamente también hemos visto que hay personas que van y delante de muchos hermanos también han hecho crítica de aquello. Entonces por eso la lectura nos recomienda que vayamos a solas y hablemos con él. Más adelante se nos dice también en la misma que si él no nos hace caso de lo que nosotros le hablemos, que llevemos a 2 testigos. Porque es importante llevar 2 testigos, porque eso dejará evidencia de lo que yo voy a decirle y lo que él dirá también a su favor. Entonces se nos enseñó también el día lunes, ¿verdad? ¿Por qué en este libro se nos aconseja que vayamos con 2 testigos más? Y es algo que es de la ley. No es algo que fue que exclusivamente Jesús lo escribió por escribir. No es algo que ya exclusivamente está en la ley. Nosotros debemos recordar que no se podía dar muerte a una persona que haya cometido algún pecado solamente por mi testimonio. Tenía que haber 2 o 3 personas que testifiquen con veracidad el pecado que había cometido tal persona. Y es ahí cuando recordamos aquella mujer que iba a ser apedrada, en la cual los sumos sacerdotes la agarran y le dicen: la vimos, todos la vimos en el acto, ella tiene que ser muerta. Ahí tenemos un ejemplo como tal. En el libro de Deuteronomio 17:6 nos deja claro esta parte de la que yo les estoy hablando. (17:6) nos dice lo siguiente: la condena a muerte debe hacerse por el testimonio de 2 o más testigos. No habrá pena de muerte por el testimonio de un solo testigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú ves que tu hermano está en una posición mala en la cual tú has visto el fallo, lleva a 2 personas para que deje constancia de qué. Pero también se nos enseña que no debe de ser cualquier persona, porque dentro de la iglesia hay personas maduras, hay otras personas que no son tan maduras y hay personas que son inmaduras. Y de hecho, estudiando este tema, hubo un gran ejemplo en el cual decía: ¿cómo tú piensas llevar a una persona inmadura a que te acompañe? Sería ilógico. Y también tenemos en cuenta que Pablo dijo que cuando una causa de estas se vea en la congregación, que se haga toda corrección delante de 2 testigos, también lo dice Pablo. Todo esto es interesante, créanme que sí. En Deuteronomio 19:15 también nos refiere a algo similar. Un solo testigo no es suficiente para inculpar a alguien acusado de haber cometido algún crimen o pecado. El asunto debe ser juzgado con la palabra de 2 o 3 testigos. ¿Se dan cuenta? No es fácil ir delante de un hermano que haya cometido una injusticia delante de ti, contra ti o contra otra persona, o que tú lo veas haciendo cosas deshonrosas. Es cierto que tenemos que llamar la atención, no es agradable, pero sí se nos recomienda que si lo vamos a hacer, lo hagamos con mansedumbre, lo hagamos de una forma quizás no honrando lo que el hermano ha hecho, sino honrándolo a él como persona. Y la palabra nos dice también que debemos de ponernos en el lugar de aquel persona, porque nosotros también estuvimos en la misma posición alguna vez. Es cierto que muchas veces nosotros olvidamos que también fuimos partícipes de lo que aquella persona esté haciendo de una u otra manera, y no hablando de un pecado exacto en general, sino en cualquier pecado que uno se llegue a encontrar. Siempre tenemos esa declinación a cometer errores.
Y muchas veces creemos que no somos vistos por nadie, pero el Señor es claro en su palabra y dice que Él muchas veces cuando no nos confiesa el pecado lo hace visible, y eso es lo que no nos gusta a nosotros. A veces nosotros creemos y nos ponemos máscaras dentro de la iglesia, pero afuera nos las quitamos. Y muchas veces ignoramos que personas a nuestro alrededor nos están viendo. Quizás no un hermano de la iglesia, también puede ser una persona inconversa. Hay muchos inconversos afuera que están viendo cómo caminamos. Y muchos de ellos se abstienen a venir a la iglesia o buscar de Dios por el testimonio que nosotros damos. Es bien sabido también que aquellas personas van y dan queja a los pastores diciendo de cuál o tal cosa mala que hayamos cometido. Esto es increíble, créanme que es increíble. Y uno dirá, bueno, decirlo a la iglesia, ¿qué será? ¿De que yo desde el púlpito tengo que decir tal persona hizo tal cosa? No lo habla tampoco de aquella manera. Lo habla quizás en el punto de que llevemos la situación a personas maduras. Pueden ser los pastores, pueden ser los ancianos, puede ser un grupo que esté maduro totalmente para tratar este tipo de temas. No todos tenemos la capacidad de hacer aquello, porque la Biblia es clara y lo está diciendo aquí. Si te escuchan, a buena hora, si tú tienes ese don de haberlo corregido, de poder corregir a alguien, a buena hora lo ganaste a tu hermano. Pero si él no te escucha, él consiste en decir que el equivocado eres tú y no él, pues llévalo delante de las iglesias, este tema. Entonces, siguiendo acá, escuchar, decía Jacobo, escuchar con entendimiento. Se trata de que nosotros tengamos que lograr que aquella persona tenga paz en su vida. Ese es el propósito de reprender a la persona. Quizás yo también tenía ese concepto mal visto, ese concepto errado de que exhortar a una persona o reprender a una persona es hablarle con rudeza o qué sé yo, hacerla sentir mal. Pero créanme que es lo contrario de todo aquello, yo sé que ustedes lo saben. Entonces, el fin de todo esto, ¿cuál es? Ganar a nuestro hermano. Ganar a este hermano sería hacer lo que entre en razón y que vuelva a sentir ese gozo, esa paz que el Señor ya le dio, pero que muchas veces por las desviaciones que nosotros llegamos a tener la perdemos. Ciertamente hubo un tiempo en el cual, y lo hablo por mí, yo también estuve de aquella manera. Y cuando uno está caminando mal delante de Dios, uno se llega a sentir mal. Uno siente que la presencia de Dios no está. Uno siente que es como alejado de Dios. Nunca entendí eso de ahí, hasta que un día escuché lo que David dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Y obvio que tenemos por conocimiento por qué David dijo eso. El pecado que él había cometido era algo demasiado fuerte, tanto así que le costó la vida del hijo. Y él anhelaba nuevamente sentir ese gozo de parte de Dios. ¿Por qué había perdido este gozo? Porque al fin y al cabo él infringió la ley, dejó la ley de lado y se dedicó más a sus placeres. Muchas veces hay hermanos que hacemos eso, dejamos la oración, dejamos la lectura, dejamos la comunión con Dios y somos presa fácil para cometer actos pecaminosos. Y es ahí cuando el gozo de nuestro Señor se va. Entonces, ¿cuál es el propósito de un hermano para poder restaurar a un hermano que está caído? Primero que nada, hacerle entrar en razón, ayudarle a entender que lo que él está practicando le va a perjudicar. ¿Podemos decir que se irá al infierno?
Si ustedes quieren y si ustedes consideran y creen que ese hermano lo va a escuchar de esa manera, háganlo. Pero yo creo que no. Hay personas a las que se les dice tal cosa y ellos más bien se asustan y se van. O más bien se resienten con la persona que los está exhortando. Considero que la mejor forma de corregir a una persona que haya cometido un acto impuro o un pecado contra ti es con la palabra misma. Si una persona, yo creo que viene y peca contra ti, tú puedes decirle, tú no estás haciendo lo que el Señor manda. Y algo tan fácil como decirle, ama a tu prójimo como a ti mismo. Considero que sí. Pero también se han escuchado personas que hacen barbaries y dicen, sí, te vas a ir al infierno, tú eres un hijo del diablo y todo lo demás. Quizás considero que ellos tienen una forma errada de reprender, como yo también la tuve tiempo atrás. Entonces, ellos tienen que llegar a tener la paz, la restauración, ese shalom, como lo dicen los hebreos, paz. Entonces, en el libro de Proverbios nos dice en el 28:13, en el libro de Proverbios 28:13 nos dice lo siguiente: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. ¿Verdad? En la Reina Valera creo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia, ¿verdad? Pero ustedes consideran que un hermano cuando está pecando, está en un acto pecaminoso, ¿es consciente de aquello? No lo es. No lo es. Y es ahí cuando nosotros entramos a hacerlo partícipe de lo que está pasando en su vida y hacerle recapacitar. Algo tan simple como este proverbio le está diciendo que él no va a entrar en el gozo del Señor. En pocas palabras, sin necesidad de decirle te vas al infierno, sin necesidad de decirle qué es lo que estás haciendo, nada, simplemente tú estás encubriendo algo malo y Dios lo sabe. Si alguien me pregunta cómo está seguro de que Dios lo sabe, fácil. El rey David encubrió su pecado cuando estuvo con Betsabé y el profeta Natán vino con una pequeña parábola en la cual él ni siquiera se había dado cuenta hasta que el profeta Natán le dijo: tú eres esa persona, tú tomaste la oveja que no era tuya. Wow, algo tan sencillo. Por eso se nos recomienda que primero hablemos solo con aquella persona. Si ella no entra en conocimiento, pues que llevemos a 2 testigos. ¿Por qué son importantes los testigos? Porque él dará fe de lo que llegue a pasar más adelante. Estuvimos compartiendo historias aquel día lunes en el cual dijo la pastora: a mí me sucedió algo, que yo hablé algo y dijeron cosas que no eran. Y es verdad, quizás ella no tuvo defensa alguna para decir: no, esta persona estuvo conmigo. Pero después todo se arregló. Entonces, eso es lo necesario de llevar a 2 personas maduras, 2 personas que puedan ayudar a restituir a aquella persona que está mal. Algunas personas te dirán: ¿quién eres tú para juzgarme? Solo Dios me puede juzgar. No, mi hermano, usted puede también vertir juicio, no de la manera en que nosotros creemos, no dictaminando una sentencia, sino condenando el acto que el hermano está cometiendo. Eso es lo distinto de aquello. Si somos nosotros llamados a vertir juicio, no de la manera como les digo, algunos creen, sino como lo estamos viendo de esta manera, siendo apacible, como lo dice el libro de Gálatas, siendo mansos, haciéndolo con mansedumbre, con amor y poniéndonos en el lugar de aquella persona. La palabra es clara y nos dice que nadie es perfecto, todos cometemos errores. Ciertamente no los cometemos iguales, pero cometemos errores, y recordemos que para Dios
el pecado de muerte, el pecado de mentira y el pecado de robo y cualquier otra cosa, de ira, de lo que ustedes quieran poner, es al mismo nivel. Es pecado como tal. En Proverbios 13:24 nos dice: el que no corrige al hijo lo odia, pero el que lo ama lo disciplina a tiempo. Aquí habemos muchos líderes y tenemos personas a cargo de nosotros. Quizás no son nuestros hijos, pero como lo dicen algunos, son hijos espirituales a los que nosotros estamos pastoreando. Y se dice que si nosotros no los corregimos, estamos mostrando que lo aborrecemos. ¿Ustedes serían capaces de aborrecer a un hijo de ustedes cuando se porta mal? No, la verdad que no. Algunos enseñan y creen y dicen que hay que hablarle de una manera tranquila o qué sé yo, temas de psicología y todo lo demás. No, la Biblia nos enseña que seamos claros. Cuando tenemos que usar la vara, tenemos que usarla. Y muchas veces también con los hermanos hay que usar una vara. No de coger un palo y trancarle un palazo, ni ser drástico tampoco con las palabras, pero sí poner las palabras claras y adecuadas, que sean fuertes. Yo les puedo decir por mí mismo que, wow, me han hablado bastantes veces con varios y me ha ayudado bastante a corregirme un poco. No gusta, la verdad que no gusta. Y sí, la Biblia también lo dice, no gusta al comienzo, pero después cuando tú llegas a entender, llegas a encontrar esa paz, esa tranquilidad y te diriges por el buen camino. Entonces en el versículo 28 se nos dice también lo siguiente: ¿qué podemos hacer si ya esta persona, después de no haberte escuchado a ti, no haber escuchado a la iglesia, qué nos aconseja la palabra? Dice: si él no les hace caso, díselo a la iglesia, que ya lo vimos, y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios, lo dice en esta traducción, o como un cobrador de impuestos. En la Reina Valera dice: trátalo como un gentil, republicano, ¿verdad? Y en la otra dice: pues trátalo como un publicano. Y aquí viene algo interesante también. El gentil es una persona que no es judía, es una persona pagana, es una persona ajena al pueblo de Dios. Es una persona que no tiene el mínimo conocimiento de Dios. Y la palabra nos recomienda que lo tratemos de aquella manera. O también nos dice: si no lo quieres tratar de esa manera, trátalo como un cobrador de impuestos. ¡Wow! Un cobrador de impuestos, un publicano, era una persona judía mismo que era despreciable hacia los demás porque él cobraba impuestos de una manera abusiva a los demás. Cuando tenemos por conocimiento que en la ley se dice que se debe cobrar impuestos, pero que no seamos abusivos en aquello. Pero el problema de esto no es que ellos cobraban para sí, sino que cobraban para un pueblo que los tenía doblegado en el dominio, como eran los romanos. Esto los hacía tan despreciables. Imagínense que al gentil se lo trataba como perro o se lo trataba como cerdo. ¿Ustedes tratarían así a una persona que les ha cometido algún pecado? Antes teníamos una conversación en mi trabajo con unos muchachos que estoy enseñándoles de a poco palabra. Y ellos se admiraron cuando en una prédica decían: ¿quiénes quieren ser tratados de parte de Dios con justicia? Y alguien sí me dijo: ¿cómo es eso? Y digo: wow, no lo quisiera saber, porque de la forma que tú te has comportado con los demás, Dios te tratará a ti también. Entonces imagínense, la palabra nos enseña y nos dice que lo tratemos como un gentil o como un publicano. Una persona gentil, como les dije, era la que no conocía de Dios,
una persona apartada, y el otro era un cobrador de impuestos, alguien que sí conocía la ley, pero que tampoco le interesaba cumplirla. Porque ellos se hacían ricos a costilla de los demás, abusando del bolsillo de los demás. El Señor nos dice que lo tratemos de aquella manera. ¡Wow! Pero más abajo se nos dice otra cosa. Se nos dice, le digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Wow. ¿Por qué nos diría esto la palabra como tal? En Reina Valera, ¿alguien tiene la traducción, por favor, que me la pueda leer? De cierto os digo que todo lo que estéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Y como se nos enseñó también el día lunes, pues que es algo que quizás muchas personas tienen un distinto concepto de aquello. Quizás yo también lo tenía de la misma manera, pero viéndolo de esta manera, pues que vamos a verlo ahorita, yo creo que es más elocuente. La verdad es que dice que lo que atemos nosotros aquí en la tierra será atado en el cielo. Hubo un tiempo en mi vida en la cual estuve exento de perdonar a alguien. Pero cuando logré perdonar a aquella persona, créame que se sintió algo distinto en mí. Claro, una libertad. Entonces, ¿por qué nos dice en Reina Valera que lo que mantengamos atado aquí en la tierra será atado en el cielo? Quiere decir de ti que en ti queda, si tú vas a vivir con esa amargura, con esa ira, con ese enojo contra tu hermano. El caso es que mientras tú no aflojes eso, no vas a ver tu vida mejor. No vas a ver que tu vida va a mejorar. Te sentirás igual, te sentirás vacío. Pero dice que si tú te deshaces de aquello, pues realmente desatarás lo que vendrá del cielo. Esas bendiciones que tú estás esperando. ¿Es algo difícil? Sí lo es, pero no es imposible. Entonces, ¿qué decidimos nosotros con aquello? ¿Soltar o mantener? ¿Desatar o mantener atado aquello? Por un lado, nosotros nos liberamos y quizás ayudamos a liberar también a esa persona. Pero si nosotros mantenemos todo aquello, pues aquella persona también lo va a mantener. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Y aquí viene otro tema. Tú estás con aquel hermano, tú le hiciste ver el error, tú le exhortaste en ese momento. Y la palabra nos enseña que si se ponen de acuerdo los dos y piden en oración que este hermano sea restaurado y perdonado por Dios, será hecho. Pueden hacerlo, dice el Señor. Pueden entre los dos ponerse de acuerdo, o entre los testigos que también está ahí, y orar por aquella persona. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, será concedido. Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos, dice la palabra. Es increíble que estas situaciones se den en la iglesia. Y me acordé yo el día lunes de lo que Pablo dice cuando en Corintios, es cuando un muchacho está cometiendo también una falta muy grande, pues estuvo acostándose con la esposa del papá. Y la iglesia lo sabía.
pero la iglesia mantenía oculto aquello. Y Pablo se enteró. Pablo quizás fue un poco más drástico, se puede decir, porque él dice: entréguenlo a Satanás. ¿Qué dice? Entréguenlo a Satanás. Suena duro decir eso, de verdad. Pero también tenemos que darnos cuenta de que esta situación ya era por conocimiento público de todos y nadie había hecho nada. La verdad que la iglesia es una institución, como un trabajo, como tu casa, como un colegio, como una escuela, etcétera, en los cuales hay rangos. Y si se nos enseña que si la cabeza está enferma, todo el cuerpo está enfermo, dice la palabra de Dios. Imagínense cómo estuvieron los de Corinto para que hayan encubierto tan gran pecado y estaban como que sin nada. Y Pablo viene y dice: déselo a Satanás. Yo creo que ya le habían hablado al muchacho. ¿Para qué lo refiere de esa manera? Ya él ya le habían hablado, ya le habían hecho ver cuál que era lo que estaba haciendo como tal, pues, y Pablo dice: entréguelo a Satanás. Puede que así su alma se salve. Eso es lo que más me llama la atención. ¿Cómo le va a decir? Entrégalo a Satanás y puede que así su alma se salve, su espíritu se salve. Es duro, esto es duro, pero también me acordé de la parábola del hijo pródigo, en el cual bajo la insistencia el hijo pide su dinero. Creo que todos entendemos esa parábola y no seríamos capaces de permitir algo así con nuestros hijos. Pero bajo la insistencia, cuando ya nuestros hijos se nos salen de las manos, ellos cogen su camino y se van. Eso es entregarlo a Satanás, o sea, dejarlo a que él vaya y haga su vida. A suerte, este hijo recapacita cuando ya se ve totalmente la inmundicia y comiendo porquerías de los cerdos. Él recapacitó. La vida que llevaba conforme a Satanás lo tenía, lo hizo recapacitar. Quizás por eso Pablo le dice: entréguelo a Satanás, puede que su alma se salve. Va a recapacitar. No puedo decir que aquí haya personas que hayan tenido ese tipo de vivencias, pero sí ya he escuchado testimonio de personas que sí han dicho: déjalo, ya no puedes hacer nada. Y he visto también que aquellas personas se han restaurado después de que han entrado en razón. Es duro tener que hacer aquello, pero lo vemos que Pablo ya lo hace ¿cómo les puedo decir? Ya en una parte en la que ya era insoportable aquello, porque no estaban haciendo nada en la iglesia. Y como les dije, en la iglesia hay rangos que hay que respetar. Si quizás este muchacho no hizo caso a sus líderes en aquel tiempo, quizás no hizo caso a las personas mayores, a los ancianos, pues tenía que haber puesto orden el que precedía, que era el pastor. Y el pastor tampoco había hecho nada. Por esto Pablo coge y dice: pues, vótenlo. Entonces, en Hebreos 12:11 nos dice lo siguiente: no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buen resultado, dice. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. A nadie le gusta ser corregido. A veces creemos que nosotros tenemos más intelecto que los demás. Y a veces también hay hermanos que piensan ser superiores a otros. Por eso la palabra nos recomienda que seamos mansos para corregir a alguien. Y en los que estamos cometiendo pues barbaries, también se nos aconseja y nos dice que no nos va a gustar la corrección. Es verdad, no nos gusta.
Pero después que tú aprendes, empiezas a vivir de una manera mejor. Como se lo contaba, pues cuando yo ya perdoné a aquella persona, pues fue una liberación. Y yo creo que hoy en día, si alguien viniera a hacerme algo, se me haría un poco más fácil perdonar. Créanme que sí. Cuando yo vivía enojado y sin perdón, se me cerraban las puertas de todos lados. La bendición no viene. No porque Dios sea malo o te pida algo a cambio, sino porque tu actitud no deja que disfrutes de lo que Dios te da. Imagínense, en plena ira, en pleno resentimiento y tantas cosas, yo no me daba cuenta que tenía comida día a día. Yo no me daba cuenta que tenía un lugar donde dormir. Yo no me daba cuenta que tenía vida. No me daba cuenta que estaba bien de salud. Solamente estaba encerrado en mi ira. Y tú no logras apreciar lo que Dios hace por ti día a día. No porque Dios no quiera, sino porque tu actitud no te deja ver lo que Dios está haciendo alrededor tuyo. Pero una vez que yo ya perdoné, pues pude ver de otra manera. Se me abrieron puertas en muchas situaciones, pero lo mejor de todo es que pude tener tranquilidad, pude tener paz, pude caminar tranquilo, quizás sin que me estén señalando y diciéndome, wow, ese que va ahí es un hipócrita, habla de la palabra pero vive airado con tal persona. Son cosas un poquito delicadas pero necesarias. Y miren lo que nos dice en Timoteo. Este fue el versículo que más me impactó. En Timoteo 5, del 1 al 2. A veces nosotros creemos que solamente un hermano joven en la fe puede cometer pecados hacia nosotros. Pero no, también hay personas adultas. Hay personas adultas que pueden hacer algo contra nosotros y no nos damos cuenta. ¿Y qué es lo que nos recomienda Pablo? Dice, no hables fuerte a un hombre mayor, sino aconséjalo como si fuera tu papá. Miren, nos habla de que sí es verdad, nos va a doler que una persona adulta que debe de ser madura quizás cometa un error con nosotros porque no somos perfectos. Tenemos errores y tendemos a caer de vez en cuando en el error. Pero nos aconseja a nosotros que no hablemos fuerte, o sea que sin griteríos ni nada, sino que lo tratemos como a nuestro padre. Considero que todos respetamos a nuestro padre. Nos aconseja eso la palabra. Trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. De verdad que hay muchos jovencitos que a veces somos atolondrados y hacemos bromas muy fuertes a los demás hermanos. Hay unos que tienen paciencia, otros que no. Pero se nos dice a nosotros que los veamos como unos hermanos. Que lo tratemos como unos hermanos. Y también nos dice, trata a las mujeres mayores como a tu propia mamá y respeta a las jóvenes como a tus hermanas. Quizás nosotros diremos, ese hermano que está allá me hizo tal o cual cosa y abusa porque es adulto, abusa porque es mayor. Nos dice que lo tratemos como a nuestro padre. Si hay un niño que está rebelde por ahí y molesta de aquí para allá, se nos dice que lo tratemos también como un hermano. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta que lo cojamos primero a él a solas y hablemos con él. Esa es la primera opción, como lo dice el hermano Edgar. Se nos habla de que seamos mansos. También nos recomiendan que los tratemos como una persona allegada a nosotros. Ciertamente el hombre, cuando no ve un acercamiento sanguíneo
Ya un hermano hacia nosotros, pues queremos tratarlo como un desconocido, pero nos olvidamos que todos tenemos la misma sangre por medio de Cristo, ¿verdad? Somos coherederos de la herencia. Somos coherederos. Y si somos coherederos, pues somos hermanos. Y se nos recomienda que nos tratemos como tal. Este es el corto mensaje pues que he traído el día de hoy. Seguimos estudiando este tema los días lunes. Viene después de aquello el tema del perdón, que está ligado a este versículo, y vamos a entender un poco más. Sí me gustaría que los hermanos vengan. Los lunes cada vez se ve menos gente. No debería de ser así, pero bueno, cada cual tiene lo que lo detiene a no venir, y no lo juzgo. Pero cada vez que venimos los días lunes y vemos estos temas como tal, yo puedo decir que estamos haciendo lo que nos dice Pablo, dejando de ser fluctuantes, sino empezando a comer ya algo más sólido, algo que nos va a mantener en pie. Yo creo que esta lectura que hemos llevado el día de hoy nos va a ayudar a mantenernos mucho más en pie, no solo a nosotros, sino también a los hermanos que lleguen a cometer algún error hacia nosotros. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.